Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy, en un programa especial, en esta Semana Ignaciana, vamos a dar y vamos a contar y capaz rendir un poco de tributo a un jesuita, a una persona y a un mártir de nuestra historia boliviana, al señor Luis Espinal, o como se le decía, Lucho. Bueno, no antes de empezar y comenzar con esta gran charla, vamos a saludar a todos los panelistas el día de hoy. ¿Qué dice mi estimado Octavio? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Misa? Un gusto volvernos a encontrar en esta semana ignaciana, saludar a todos nuestros amigos, panelistas y a toda la gente que nos sigue. Y creo que la temática de hoy día es de verdad significativa y yo diría muy preciosa, además, porque dentro de la conceptualización de San Ignacio es bueno mirar a los hijos de San Ignacio, es decir, a todos aquellos hombres que han seguido el modo de proceder que ha enseñado Ignacio y que en el caso de hoy han tenido que sufrir las consecuencias de actuar de acuerdo a ese modo de proceder. Así que atento a nuestro conversatorio hoy día. Salud. ¿Qué dice mi estimado Otis? Hola, Misa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo lo que... Mi estimado Adolfo, perdón. Es que te vi de nuevo en la imagen. ¿Cómo estás, querido Misa? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales a esta Semana Ignaciana que estamos viviendo en nuestro programa Blanco, Negro, Negro, Blanco, a través de la zona de Radio Magis. Pues nada, estamos en este jueves frío aquí en Santa Cruz y agradecer siempre su preferencia. Estamos aquí para poder compartir siempre en familia. Gracias, querido Misa. Gracias, amigo. ¿Cómo está Marce? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, contenta por seguir disfrutando de los programas durante esta Semana Ignaciana y conocer más sobre la Compañía de Jesús y las personas que hicieron posible esta obra, y siempre dándole una mirada desde la política y aspectos sociales que son temas que normalmente desarrollamos en el programa. Gracias, Marcelita. ¿Cómo está Moni? Hola, Misa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Y a toda la gente que nos sigue, un cariñoso saludo desde su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Muy contenta, muy emocionada esta semana. Nos han tocado temas que increíblemente vale la pena tocarlos, vale la pena saber de qué van a tratar. Ahora pisando terreno boliviano, específicamente conociendo más a un personaje que ha marcado un antes y un después para la historia de nuestro país, y espero que les guste a todos lo que tenemos para hoy día. Muchas gracias, Moni. Bueno, antes de comenzar con esta charla tributo a nuestro gran jesuita Luis Espinal, personalmente yo lo admiro mucho, realmente ahora me acaba de caer el 20 de lo que estoy haciendo y para mí es un gran honor hacer esto, sinceramente. Y bueno, si me olvido de alguna cosa y nuestros amigos panelistas también se olvidan de alguna cosita, algún detalle, mil disculpas a nuestros oyentes y a los que nos miran. Bueno, empezando, Luis Espinal Camps nació el 4 de febrero de 1932 en San Fruito de Bagué, en Manresa, España. Bueno, muy joven él ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús. Esto fue en el año 1949. Él, como carrera profesional, vamos a ir enumerando, son varias, él primero estudió teología y filosofía y ejerció como maestro en una escuela de la congregación hasta su ordenación como sacerdote en el año 1962. Al año siguiente, obtuvo su licenciatura en teología en la Facultad Eclesiástica en Sant Cugat de Vallès. Después marchó a la Escuela de Bérgamo en Italia para estudiar periodismo y medios audiovisuales bajo el magisterio del padre Nazareno Tedei, un destacado analista de lenguaje cinematográfico. Ahí es donde vemos que a Luchito Espinal le empieza a meter, valga la redundancia, la espinita del lenguaje cinematográfico, de la producción,
Y ahí es donde se empieza a gestar esa pasión que tiene Luis Espinal. Bueno, al volver de Italia a Barcelona en 1967, realizó una crítica de cine y colaboró en el programa religioso de televisión española, Cuestión Urgente. ¿De qué se trataba? Donde él mostraba la realidad de la España de ese momento, y ahí es donde se ve que él ya comienza a ver a los más desfavorecidos, y es uno de los primeros programas, si no el primero, en España en el que muestra, y justo en televisión nacional, como era la televisión española, que era controlada por el régimen de Franco. En agosto de 1968, aceptó una plaza de profesor en la Universidad Católica de La Paz. Es desde ahí cuando Luis Espinal viene a Bolivia por primera vez. Además de su labor pastoral, realizó crítica cinematográfica, principalmente en el diario Presencia, un programa de televisión en televisión nacional que se llamó En Carne Viva. Esto fue en el año 1970-1971, en el régimen del general Torres, la cual estuvo solo un año y fue vetado por la dictadura. Colaboró en Radio Fides, en la emisora de la compañía, y junto con su productora cinematográfica, la Ucamau, y escribió más de 10 libros, hizo actividad docente en universidades católicas. Hasta ahí vamos a empezar esta primera parte sobre la primera carrera de Luis Espinal, tanto desde España, su noviciado, cómo fue a estudiar a Italia, volvió, hizo 3 carreras, trabajó en España y bueno, hasta su llegada a Bolivia. ¿Qué tienen de apreciación? ¿Cuál es su apreciación? Y empezó a cada uno de nuestros panelistas, de Luis Espinal en esta primera parte de su vida. ¿Qué es lo que lo motivó a venir a Bolivia? ¿Qué es lo que habrá pasado en su cabeza para poder comenzar a trabajar con los más desfavorecidos, con la gente pobre, con la gente humilde? ¿Qué dice Adolfo? Claro, para comenzar, creo que la espiritualidad es lo primero que te manda, ¿no? Después la orden, porque ellos están bajo la orden de los jesuitas y te ordenan y tú tienes que ir. La obediencia es parte principal de la formación jesuita. Y creo que al igual que muchos jesuitas alrededor del mundo y a lo largo de la historia, Luis Espinal marca un hito en el país. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, al padre Ellacuría en El Salvador, que también es parte de los mártires de la UCA, en el cual no solo murieron jesuitas y sacerdotes, sino también laicos que colaboraban en la misma universidad, personas así como Salvador Cañas, que se entregó a la misión tan fuerte, Vicente Cañas, se entregó a la misión tan fuerte con los indígenas que se hizo uno con ellos. Y es una historia muy impresionante, si ustedes pueden buscarla de Vicente Cañas, es muy inspiradora. Y en este caso, en el caso de Bolivia, creo que Luis Espinal marca ese hito en el cual, como les comentaba la otra vez, ¿no? Y terminaba el programa, el momento en que nosotros seamos incómodos para el régimen, estaremos haciendo bien las cosas. Y creo que ese fue el delito de Luis, o sea, el ser incómodo, quizás con esa tendencia, como les decía, la línea delgadita, ¿no? Entre justicia social y rojizo, que fue muy confundido porque había gobierno militar, entonces ya no, este está en contra del gobierno, entonces es comunista. Entonces, por tal razón, es que no fue entendido. Había uno de sus proyectos era el tener familias mixtas, ¿no? También me va a ayudar mucho con esto, donde podían vivir religiosos con familias establecidas, hacer como una comunidad, lo que actualmente van haciendo las comunidades de vida en Brasil o las CBX a lo largo del mundo, que son comunidades de vida cristiana, que fueron fundadas antes que la orden de los jesuitas. Es muy interesante la vida de San Ignacio, pero que van compartiendo vida. Y esa es la razón por la cual también Lucho no vivía en una comunidad jesuita, vivía en una casa con una familia en la zona de Miraflores.
¿no? De donde salía y hacía sus actividades, ya sea en el periódico Presencia, en una revista aquí. Y aquí. lo que le gustaba mucho a él hacer es los comentarios de las películas. Entonces, es algo que te va marcando y te va demostrando por dónde tienes que ir. Y creo que él buscó esta forma de poder demostrar lo que sabía, pelear por lo que creía, y creo que también estorbar, que eso fue lo que le molestó al régimen. Y bueno, sabemos la historia que ya nos vas a contar más adelante, con detalles y con datos, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Desde Jesús también lo mataron porque estorbó, no era, digamos, por otras cosas, porque molestó al sistema. Y creo que la enseñanza que nos da es esta misma razón, o sea, el poder infundir vida, el creer que sí se puede hacer las cosas de diferente manera, el intentar hacer las cosas diferente, como el intentar hacer estas comunidades, estas sociedades, familias mixtas, tiene una esencia pura porque se enriquece con la experiencia del jesuita y la experiencia familiar. Vives en comunidad, no estás viviendo solo como religioso, y vives con la espiritualidad dada por el religioso en tu casa. Entonces, era una idea muy interesante, muy bonita, que al final no se pudo concretar, pero que, como les digo, es posible hacer muchas cosas si realmente tienes la idea, tienes la inspiración y más que todo tienes la convicción de hacer lo que está bien. ¿Qué opina, Adolfo, mi estimado Otis? Adolfo acaba de dar la palabra clave, convicción. Y la convicción, sin lugar a dudas, te marca presencia, es decir, te hace ser un apasionado por la vida. Porque después ciertas ideas son superfluas, entusiasmos, ánimos, te desanimas, etcétera. Pero cuando existe una convicción solvente, entonces eso le da fuerza y potencia a tu vida, ¿no? O el preclarus que se pregona en la espiritualidad ignaciana, ¿no? Es decir, la excelencia y el semper magis que viene como consecuencia. Yo lo que quisiera es dar un par de datos para que podamos comprender por qué Lucho Espinal hizo lo que hizo, y no solo Lucho Espinal, bueno, nos resuena Lucho Espinal porque lo mataron y ha resultado siendo un mártir, pero existen muchísimos Luchos Espinal en la misma época en la que él ha vivido. Dentro de Bolivia, o como bien señalaba Adolfo, en otros lados, ¿no? Como Padre Ellacuría y sus demás compañeros, Rutilio Grande también. Ah, Rutilio Grande. Bueno, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos Luchos Espinales. Pero bueno, el contexto que quería señalarles. Entre 1958 y 1965 va a acontecer en el mundo uno de los hechos, por no el hecho más sobresaliente a criterio mío, dentro de la historia de la Iglesia Católica, como representante del cristianismo. Estamos hablando del Concilio Vaticano II, que lo comenzó Juan XXIII, el Papa Bueno, y gracias a Dios ahora ya es santo también, y bueno, lo terminó Montini, ¿no? Es decir, el cardenal Montini, que era el Papa, bueno, no recuerdo ahorita el nombre de su papado. Y entonces, bueno, el Concilio Vaticano II en realidad tenía la gran intención de abrir las puertas de la Iglesia, es decir, hacer reformas para que la Iglesia se abra al mundo. Entonces, todos estos años realmente pudo lograrse que la Iglesia Católica confluya y comience a acercarse a la gente. Pablo VI, ¿no, Adolfo? Pablo VI, sí. Sí. Pablo VI, gracias. Para que no quedemos incompletos. Para que no quedemos en la duda. Sí. Bueno, y entre los 4 documentos conclusivos que tiene el Concilio Vaticano II, está uno que es magnífico, que yo invito a la gente a que pueda darle una lectura, y una relectura, y una relectura, que es el documento del Lumen Gentium. El Lumen Gentium habla, y es la luz del pueblo, la luz de las naciones. Y la invitación en general del Lumen Gentium es que la Iglesia no está en los templos. La Iglesia está en el pueblo. La Iglesia está en el pueblo de Dios
que sigue peregrinando sobre la faz de la tierra, y es ahí donde está Dios. Y aquí ya existen traducciones o interpretaciones teológicas respecto a Jesucristo mismo, en realidad exegéticas, en la que cuando Jesucristo está anunciando el reino de Dios, no está hablando de que cuando uno se muere, allá en el cielo está el reino de Dios, sino que las traducciones más fiables de lo dicho por el Jesús histórico es de que el reino de Dios está entre ustedes, ya está aquí, está entre ustedes, o sea, está entre nosotros. Entonces, hasta antes del Concilio Vaticano II, y digamos que desde el Concilio de Nicea, desde el año 500, la Iglesia, y especialmente en la Edad Media, la Iglesia se clericalizó tanto que los únicos que tenían acceso a Dios eran los del clérigo, es decir, los curas y los de la jerarquía de la Iglesia, a tal punto que las misas eran en latín, de espalda al pueblo de Dios, y ellos rezaban en latín, mirando hacia Dios, y la gente no entendía nada, pero bueno, para la homilía el curita se daba la vuelta y les explicaba. Entonces de ahí nos viene, ¿no? Voy a ir a escuchar misa, ¿no? Porque claro, iban a escuchar, pero no participaban. Entonces, el Concilio Vaticano II rompe con eso, rompe por la igualdad de todos ante los ojos de Dios, porque todos somos criaturas del mismo Dios, por lo tanto todos somos iguales. Entonces de ahí que, miren, en un ejemplo sencillo, las misas cambian, el cura ya no está de espalda al pueblo, no, gira y ve al pueblo. El pueblo ya no va a escuchar la misa, participa de la misa. Y ojo que el ejemplo es solo de un sacramento que les estoy dando, ¿no? Ya no es en latín, sino que es en el idioma propio de los del lugar, ¿no? Para que entiendan, para que comprendan, para que hagan el discernimiento. Pero el pasito grande, reitero, de la Lumen Gentium, es que no se agota ahí la presencia de Dios ni el reino de Dios, sino que la Iglesia como cuerpo vivo está en todo el mundo. Entonces yo creo que este es el primer punto que hay que tomar en cuenta, porque ha sido realmente un alivio y un respiro para toda la gente en la iglesia, porque ya te están haciendo parte. Agarradito a la mano viene un hecho que es, yo creo que trascendental, porque alguien que ha comprendido al Concilio Vaticano II ha sido precisamente Pedro Arrupe. Creo que es el tercer programa que voy a decirlo, o cuarto. Pedro Arrupe, Adolfo es fan número 1 de Pedro Arrupe, ¿no? Pedro Arrupe va a ser elegido prepósito general de la Compañía de Jesús, es decir, va a ser el superior de jesuitas de todo el mundo, y se va a convocar a una congregación general, que es la Congregación General 32, la más revolucionaria e importante que puede existir en la historia de la Compañía de Jesús. Podríamos debatir, ¿no? Entre otras que también han sido buenas, pero la 32 lo que hace es agarrar los resultados del Concilio Vaticano II y traducirlo en acción para la Compañía de Jesús. Y el resultado de la Congregación General 32 es, para los jesuitas del mundo, que el reino de Dios, que vamos a contribuir, perdón, con el reino de Dios mediante una dualidad, de la cual mañana Adolfo, mire, casualmente es como darle el pie al tema de mañana. Fe y justicia, fe y justicia. La manera de acercar al reino de Dios es mediante la fe y la justicia. Eso significa que los jesuitas tienen que mostrar a la gente o acercar a la gente al reino de Dios, pero en el pueblo, en el mundo. No es encerrados en templos, no es encerrados en casas de claustro, no, es en el mundo. Y de la manito va a venir otra cosa, el pobre es Cristo. Por lo tanto, tiene que venir es la identificación de Jesucristo, no solamente en los sacramentos o en los altares, o en las grandes iglesias, o en las grandes ceremonias, no, sino que el Jesucristo al que hay que seguir y al que hay que ayudar está en la gente y está en los pobres. Y está en los pobres, y aquí viene el tema de la fe y justicia. Fe, porque estás identificando a Cristo. Y justicia, porque tienes que cambiar la realidad para que estos pobres dejen de ser pobres, que exista la solidaridad y que exista realmente la equidad de condiciones en todas las personas del mundo. Y ya no tenemos, y la invitación es a que no estemos ahí de milagreros, ¿no? De pronto Dios va a mandar con su varita de virtud, va a mandar la magia y, desaparecieron los pobres, ¿no? O que no exista esa
ese menosprecio o ese asistencialismo, ¿no? Hay un pobrecito, una moneda de $1. No, sino que la invitación de la Congregación General 32 es a cambiar la estructura social, política y económica del mundo para que los despreciados, los pobres y los diferentes tengan la dignidad de todo ser humano. Lucho Espinal se va a formar en ese contexto. Y yo creo que Concilio Vaticano II, Congregación General 32 de la Compañía de Jesús, son los elementos y son el contexto claro que ha marcado a Lucho Espinal. Por lo tanto, Lucho Espinal lo que ha hecho es adaptar tanto el Concilio Vaticano II como la Congregación General 32 en su vida, en su misión y en su obra apostólica. Así que todo lo que vamos a seguir mirando de Lucho Espinal ya es bastante comprensible a partir de estos dos discernimientos que hemos tenido en la Iglesia Católica en general y en la Compañía de Jesús en particular. Muchas gracias, Otis. Ha sido interesante saber toda esa parte de atrás y se entiende mucho mejor ahora la obra de Lucho en toda su vida. ¿Qué puede opinar Moni sobre esto? Miren qué interesante es lo que veníamos hablando sobre el tema de guías, ¿no? Ayer con el tema de educación, una guía tan importante como ha recibido Luis Espinal con el tema de la Compañía de Jesús y la formación en convicciones reales y auténticas, ¿no? Y nosotros que en un principio vamos a una reflexión mía personal en el tema de tenemos tantos problemas personales y hay gente que se ocupa no solo de sus problemas, sino de los problemas de los demás, pero con una convicción fuerte de amor al prójimo. Y por eso es importante el tema de tener una espiritualidad bien fuerte, ¿no? Porque nos ayuda tanto al principio o siempre los seres humanos tenemos un conflicto con nuestra propia existencia y no alcanza la vida para mirar alrededor como lo hacen personas excepcionales como fue Luis Espinal. Luis Espinal me impresiona que era multifacético, ¿no? Filósofo, cineasta, poeta, entregando su vida por los demás. Y yo quisiera aprovechar ahorita para rendirle un homenaje leyendo un poema suyo para que podamos también conocer su obra, ¿no? Su obra en el tema de poemas. Este poema se llama Gastar la vida. Qué lindo. Jesucristo ha dicho, sí, Jesucristo ha dicho, quien quiera economizar su vida la perderá, y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, Él nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos las has dado para gastarla. No se la puede economizar en el estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen, hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma y nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche con 1000 ojos llenos de lágrimas. Entonces, creo que eso resume un poco lo que es entregar la vida por los demás con una convicción como la de Luis Espinal. Gracias, Moni. Muchas gracias. Marce. Emocionante. Un poema muy, muy emotivo que reúne toda la esencia de Luis Espinal
y describe lo que él hizo, ¿no? Entregar la vida y servir a los demás a partir de su vocación como sacerdote, como radialista, como poeta, ¿no? Tantas facetas que se ven de él, y tratar de incomodar, como decía Adolfo, a aquellos sujetos que sometieron en esa época al pueblo, ¿no? Entonces, muy admirable y me emociona, la verdad, me emociona mucho. Gracias, gracias, Marcia. A mí también me emociona demasiado. Terminando este primer espacio del programa, había una anécdota de Javier Albó que contaba cuando Lucho decía, hay que gastar la vida, hay que gastarla en pro de la gente, en el bien de la gente. ¿Para qué? Guardar nuestras fuerzas, guardar nuestras ganas, hay que gastarla. Cuando sucedió este tema del que vamos a hablar en el próximo segmento, cuando sucedió este tema de la huelga de hambre para sacarlo a Banzer, que fue una de las causas de la que renunció Banzer en la dictadura, él cuenta a Domitila Chungara que cuando ellos fueron a pedir ayuda al Comité de Derechos Humanos, a la Asamblea de Derechos Humanos, que también él fue fundador, él fue el primero que dijo, si hay que hambrear, hambreamos. Cuentan con el 100% de mi apoyo. Hambreamos todos juntos. Yo hambreo. Qué lindo. Vamos a la primera pausa y volvemos. Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla. Empezamos este segundo segmento de Radio Magis en este programa especial, en esta semana especial, la Semana Ignaciana, con esta canción que refleja mucho de la vida de Luis Espinal, de Lucho. En este segundo segmento vamos a hablar de la segunda parte de la vida de Luis Espinal y su deceso. Ya en Bolivia, él en los años 70 fue en esta década donde revolucionó, donde hizo, digamos, boom su vida y de todo lo que ha colaborado en el país, no solo como jesuita, sino también como cinematográfico, como crítico de cine, como columnista, como periodista, como crítico, y tantas facetas, como pintor, también, escultor, disculpe, hizo varias esculturas, tantas facetas que tuvo Luis Espinal. Continuamos. En el año 1976, como lo decía en el anterior segmento, él fue uno de los fundadores de la Asamblea de Derechos Humanos. Y nos pasamos al año de 1978, donde él participó en una huelga de hambre junto al jesuita también catalán Javier Albó, del que estábamos hablando antes,
y también con las amas de casa, las famosas amas de casa, para los que no conocieron esa parte de la historia. En la dictadura de Banzer, que fue desde el año 1971 hasta el año 1978, se generó varios conflictos, y este fue el detonante que causó la renuncia de Banzer Suárez en su dictadura. Fue que un par de mujeres amas de casa de las minas empezaron una huelga de hambre para que les den mejor atención, mejor cuidado, les den mejor vida, mejor calidad de vida en las minas, porque era precario, y hasta ahora sigue siendo precario. Se suma a esto el jesuita Javier Albó, también Luis Espinal, y es la anécdota que yo contaba en el anterior segmento también, donde decía, bueno, si toca hambrear, vamos a hambrear, hay que meterle. Y así fue y detonó la renuncia de Banzer en el año 1978. Bueno, el 21 de marzo de 1980, desgraciadamente, fue secuestrado saliendo del cine a medianoche por un grupo de paramilitares que lo golpearon hasta romperle el esternón. Le dispararon 12 balas. En la madrugada del día siguiente, un campesino encontró su cuerpo desnudo y torturado en un barrio popular del Plan Autopista de La Paz. Allí se erigió una cruz donde cada año se reúnen miembros de organizaciones sociales y religiosas para homenajear al mártir de la democracia. A su entierro, el día 24, asistieron más de 80,000 personas. En el epitafio del cementerio general se lee asesinado por ayudar al pueblo. Dentro de esto, se presume que la cabeza del asesinato, que fue el coronel Jaime Niño de Guzmán, comandante de la Fuerza Aérea. También se presume que, ¿por qué lo mataron? Porque Luis iba a realizar una denuncia en su semanario Aquí. Iba a realizar una denuncia sobre hechos de corrupción en la Fuerza Aérea, sobre la adquisición de aviones Hércules. También se presume que este asesinato fue apoyado por Luis Arce Gómez y Luis García Meza. Así fue el final de Luis Espinal el 21 de marzo de 1980. Yo califico a Luis Espinal como un buen cristiano. Es decir, que la vida de Luis Espinal se refleja en cumplir el Evangelio. Las oraciones que él escribe, las oraciones a quemarropa, yo creo que aquí me voy a detener en este momento. Hay un ejercicio muy propio de la espiritualidad ignaciana, que es la oración. Y esto tiene un fundamento primero evangélico, es decir, se presupone que el Jesús histórico, lo que dice a sus apóstoles, a sus amigos, les dice, si quieren hablar con Dios, bueno, primero que el asunto de hablar con Dios es no solamente, es comunicación, que no es solamente hablarle a Dios, sino que la comunicación es de ida y vuelta. Tú le hablas a Dios y Dios te habla. Y Jesucristo, según exégetas, les dice la manera correcta de comunicarse con Dios es mediante la oración. ¿Cómo? Te encierras en tu cuarto a solas y hablas con Dios. Puede sonar un poco rudo, pero hablas con tu Dios, porque tú y Dios, Dios tiene una manera especial de hablarte a ti y a cada persona. O sea, no nos habla a todos igual. No. Entonces, Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, va a formular distintos tipos de oración. Es decir, que te lleven a que puedas comunicarte con ese Dios, que tú le hables y que Él te hable. Y el hecho es de que cuando Él te hable, te está dando pautas para que tú vivas, para que tú las cumplas o las lleves en acción a tu vida. Entonces, en ese sentido, todo este trabajo de Luis Espinal es fruto de esto. O sea, es decir, Luis Espinal era una persona, y aquí viene Karl Rahner, otro jesuita polémico, un alemán tremendo, que dice, el cristiano del siglo XXI, si no es místico, entonces no será cristiano. ¿Qué quiere decir eso? O sea que
hay que tener ese misticismo, es decir, esa relación estrecha con Dios, fe. Pero eso te tiene que llevar a la ascética, es decir, a poner en práctica tu relación con Dios, justicia. Luis Espinal hacía eso, es decir, practicaba la oración, es decir, tenía sus momentos a solas, donde reflexionaba, donde analizaba, donde contemplaba, donde meditaba, y el resultado de esa oración eran, al final, Ignacio plantea igual el coloquio, que es cuando luego le agradece a Dios por todo lo que Él te está dando, luego haces un examen de tu oración, y ahí es donde encuentras qué te está pidiendo Dios que hagas. Y yo considero que Luis Espinal era un místico, porque tenía una relación estrecha con Dios, y sabía discernir lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Y Dios le estaba pidiendo que ayude a Cristo en el pobre, en el pueblo. Resultado de ello, sus poemas, sus oraciones, sus reflexiones del cine, sus notas editoriales en Radio Fides. Muchos podríamos presuponer que Luis Espinal solamente es un asunto emocional, emotivo y racional, pero yo me atrevo a decir que Luis Espinal es más bien un hombre de fe. Veía las películas, pero con los ojos de este Dios que te está pidiendo ser crítico, analítico y siempre en bien del pobre y del diferente. Sus editoriales en Radio Fides, lo propio. Sus editoriales también en el semanario Aquí, que era una bomba y así fulminante en el tema de las dictaduras, también es fruto de la reflexión, pero a la luz y en compañía de Dios. Y entonces hay que mirar a Luis Espinal. Yo les decía fuera de la grabación, fuera de cámaras, que inicialmente yo no le tenía mucho, es más, no le tenía nada de afecto a Luis Espinal, porque la imagen que utilizaban de Luis Espinal es la misma que se utiliza, por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? Es decir, es una imagen total y absolutamente politizada. Y Luis Espinal, de verdad que la imagen de Luis Espinal no se merece eso, o sea, politizar la imagen de Luis Espinal, pero una política banal, ¿no? Porque Luis Espinal hacía política, pero yo creo que hacía de la buena política y de la política que debe hacerse. Pero bueno, se lo utiliza de bandera, entonces te choca. Pero cuando empiezas a mirar a un Luis Espinal como un hombre de fe, que actuaba en consecuencia de la fe que él practicaba, y por supuesto que en los valores que él creía, entonces comprendes y hasta justificas que él haya sido un mártir. Pero ojo, y decía, ahora decimos Lucho Espinal o Lucho Sanpueblo, pero había muchos Luchos Sanpueblos a su lado. Por ejemplo, Epi, es decir, Eduardo Pérez Iribarne, Lucho Alegre, el Pagla Arbó, Claudio Po, es decir, es un grupo de jesuitas catalanes que llegan a Bolivia y realmente aplican esta fe y justicia. Y con Adolfo hemos tenido el gran placer de compartir con estos jesuitas, bueno, no con Luis Espinal, por supuesto, pero con estos otros jesuitas sí, y te seguían transmitiendo eso, ¿no? Es decir, esa convicción, pero que es fruto no solo de ideales o de posturas políticas partidarias o netamente coyunturales, sino fruto de la oración. Y yo creo que esto es bien importante y creo que Luis Espinal nos está dando aquí una invitación a que cuando miremos la realidad del país, cuando analicemos los signos de los tiempos, es decir, qué nos pide la actualidad, no tenemos que hacerlo con fanatismos vacíos, sino que es un muy bonito ejemplo de que miremos la realidad con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, y ahí se encuentra sentido y se justifica la lucha de Lucho, ¿no? Y todo este otro grupo de jesuitas y del grupo de laicos, como bien comentaba Adolfo, se aventuraron a diseñar comunidades mixtas. En una casa vivían jesuitas, vivían matrimonios, tenían hijos, etcétera, pero estaban ejerciendo algo que es desde el origen del cristianismo, la vida en comunidad, donde existe diversidad, total diversidad. Entonces, Lucho Espinal representa a muchos. Misa nos comentaba de cuando se derroca el gobierno de Banzer, y no solamente una postura política partidaria. Domitila Chungara y las otras mujeres que pedían la amnistía para los presos políticos y los derechos para la gente de la mina, eran parte de esta reflexión. Hay una imagen donde se ve a mucha gente y se muestra a Luis Espinal que está ahí metido entre la multitud,
¿no? Y se ve también al Pajla, ¿no? Está ahí Juan Javier Albó, Albó, lado. Entonces, esa yo creo que es la gran imagen que resume la obra de Lucho Espinal o de todos los Luchos Espinales, es decir, la vida en comunidad y hacer que la voz del pueblo, es decir, Vox Populi, Vox Dei, sea cierta, es decir, que la voz del pueblo de verdad puede ser la voz de Dios siempre y cuando tenga esta convicción, pero profunda en búsqueda de la dignidad de las personas. Claro que sí, muchas veces hay que tomar acción, no solamente quedarse en la oración, en la meditación. Es momento en el que actúa Luis Espinal, Javier Albó, en el caso de El Salvador, que me encanta mucho la historia del padre Yacuría. Si pueden buscarlo, es impresionante porque él denunció muchos delitos de parte del gobierno, pero de manera pública ante el Congreso y todo. Fue impresionante. O sea, fue algo que realmente estorbó a los demás. Y creo que esa es la forma en que un cristiano debe hacer. O sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Creo que eso suena muy romántico, obviamente, decir, ¿qué haría Cristo? Si tu Dios es Buda, ¿qué haría Buda? Algo, tienes que tener un sentido a tu lado, pero quitando todo lo religioso, ¿qué harías tú por la justicia? Pues en este aspecto es, ¿cuál es la acción que tú vas a tomar? Y ahí Luis Espinal tomó una acción de hacerse uno con el pueblo, a pesar de haber venido de España y todas las cosas, pero que estuvo sentado ahí en el piso de la Central Obrera Boliviana haciendo la huelga de hambre al lado de su gran amigo Javier Albó, que lo van a ver en las fotos, donde se resalta la barba de Javier Albó. Y hay una foto en blanco y negro muy impresionante donde está en medio de todos los obreros y donde se hizo esa gran huelga de hambre. Entonces creo que el momento el mensaje central de la vida de Luis Espinal es esto: el no dejarse a bajar. Sé que muchas veces terminaremos quién sabe dónde, pero si llegáramos a tener un final así, dejando un legado, un mensaje y realmente estorbando, creo que todo lo que tú has emprendido al iniciar cualquier proyecto en pro de la sociedad, en pro de la gente, ya ha dado el resultado que tú estabas buscando. Y creo que el buscar la justicia es esto. El buscar la justicia es tratar de poder equilibrar todo aquello que está, pues, desbalanzado en el mundo, en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, en todos los aspectos que vivimos y que se nota más cuando es un gobierno pesado, un gobierno militar, un gobierno de abuso, un gobierno que no está mirando a la persona, sino solamente los intereses. Puede bien se hubiera venido Por eso es que la lucha de noviembre pasado se lo vio con ese ojo, porque fue todo el pueblo contra un sistema que estaba pisando al pueblo. Se estaba realmente burlando de nosotros como pueblo. Y creo que ya partió del hecho de que el Javier Albó le dijo en la cara a Evo Morales de que no debería reelegirse cuando estaba recibiendo el Cóndor de los Andes, y que le refregó en la cara, y él, siendo uno de los asesores, ¿no?, de este movimiento socialismo, y en el cual le dijo, no, o sea, le estás pelando, o sea, ya no eres vos un líder, ya vos solamente te estás preocupando por ti, y se lo dijo antes de que suceda todas estas situaciones del 21F y todas las cosas. Entonces creo que así tiene que ser una persona, siguiendo ese ejemplo de poder buscar siempre la justicia social en todos los aspectos donde tú te mueves, ya seas docente, ya seas ingeniero, ya seas dueño de un boliche, ya seas abogado, ya seas profesora, que es ahí donde está moviendo las mentes. Y creo que ese es el mensaje que podría dejar la vida de Luis Espinal para nosotros. Yo me quedo con dos aspectos bien importantes y tal vez un poco reflexionando en la coyuntura actual. Esta carencia que estamos viviendo de liderazgos, de
cómo seguir adelante. Además me gusta utilizar la palabra guías. Nos tiene sin rumbo, ¿no? Nos tiene sin rumbo como país, nos tiene sin rumbo como ejemplo de admiración a gente que diríamos, vale la pena porque hay alguien que está poniendo su cuerpo y su vida por los demás, como lo hacía Luis Espinal, y funciona de distinta forma ahora porque en realidad aprovechan de ese liderazgo o de ese seguimiento que tiene la población para utilizar a la población en sí. Y luego la otra reflexión importante para mí es el tema de la muerte tan cercana que estamos viviendo todos estos días en nuestras familias, en nuestro país, en el mundo, y él la vivía tan de cerca todos los días, sin necesidad de que haya una pandemia o haya algo que le haga pensar en la muerte en un momento real como es ahora, actualmente, que yo estoy segura que todos nosotros nos hemos puesto a pensar qué tan cercana está la muerte ahora. Y eso nos lleva a pensar qué reflexión de vida tenemos, qué hemos hecho, cómo la hemos gastado. Y sin duda alguna su fortaleza principal ha sido la oración y la reflexión y la meditación. Porque estoy segura que él convivía con la muerte, porque alguien que es tan importante, un guía que mueve al mundo, que mueve a la sociedad a mirar a otro lado, a que tomemos conciencia de lo que está mal, sin duda alguna acarrea a sus enemigos, ¿no? Y enemigos fuertes y poderosos. Entonces, él estaba seguro de que en cualquier momento su vida iba a correr riesgo. Y ni aún así él dejó de luchar por los ideales que él tenía, que eran dar la vida por los demás. Entonces, no es como decíamos, no hay que justificar que realmente se haya lamentado su pérdida, pero yo estoy segura que él estaba preparado para lo que venía, que era finalmente que terminen con su vida. Y ojalá no nos toque a nosotros morir sin saber cuál ha sido nuestra función en este planeta, ¿no? Si realmente ha valido la pena nuestra existencia, si realmente hemos hecho cosas por los demás, por nosotros mismos, ¿no? Que al final ese amor que nosotros reflejamos también se ve alrededor nuestro. Y poner los ojos, como decían los compañeros, en la empatía que seguramente nos dice, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando veo injusticia, cuando veo pobreza, cuando veo niños que mueren de hambre, abusos sexuales a menores, nos indignamos y ¿qué va a pasar luego? ¿Vamos a permitir que esto siga? Creo que esa es la reflexión que nos da, ¿no? La importancia de tener guías y de estar siempre meditando y orando para salir adelante y sobre todo para estar conscientes que la vida es un parpadeo, que vale la pena en realidad vivirla por los demás y que vale la pena tener una guía y una espiritualidad fuerte porque en momentos críticos como ahora seguramente nos hemos aferrado mucho a la oración, a la fe y a la meditación que es tan importante. Como ustedes señalaban, Otis dijo algo muy interesante cuando señala que la convicción nos lleva a trabajar y hacer las cosas y lucharlas, ¿no? Pelearlas hasta el final. Y creo que Luis Espinal tuvo esa convicción de trabajar por los pobres, inspirado por su gran líder, ¿no? Su gran líder espiritual, que en este caso era el mismo Dios a partir de la oración. Entonces creo que cuando una persona tiene una convicción, la pelea hasta el final y no le importó denunciar, no le importó perder la vida, no le importó ser criticado, ¿no? Fundó, decía Misa que había fundado también la Asamblea de Derechos Humanos. Imagínense el predicar no solamente con la palabra, sino con hechos, acompañar a aquellas mujeres que estaban, que pedían a un gobierno dictatorial la amnistía para sus esposos. Entonces, el acompañarlos en una huelga, creo que eso revela realmente la esencia de los jesuitas, ¿no? Me encanta, estoy impresionada.
creo que todos y también muchos de los que nos ven se quedan impresionados de ver esta faceta y toda esta parte que les contamos del verdadero Luis Espinal. Octavio tenía una apreciación muy cierta, que muchos o todos hemos crecido bajo el concepto, el preconcepto de Luis Espinal como el rojito, como el comunista, como el de izquierda que quería comunismo en el país. Y cuando realmente leemos, aprendemos, vemos las obras de Luis Espinal, nos damos cuenta que era un verdadero cristiano. Y eso es lo que duele a los que somos creyentes, y también le duele a los políticos desgraciados que quieren manchar su nombre. Nos vamos a la segunda pausa y enseguida volvemos. Derramas miles de lágrimas. De hombres valientes, decididos al todo o nada, con el alma entregada a su pueblo, eran gente de vida negada. Volvemos a este tercer y último espacio de su programa Blanco Negro, Negro Blanco, en este homenaje, tributo a Luis Espinal. Bueno, finalizando toda esta mezcla de ideas, todo este tributo, todo este homenaje, finalizo con estas tres ideas de Luis Espinal, que yo estoy seguro que nos sirven hasta el día de hoy, que estoy seguro que también él se adelantó mucho al tiempo, y que personalmente me llega mucho a mí, y yo creo que va a llegar a la sociedad. Estas tres ideas consisten en lo siguiente. Sobre la iglesia, este es el primer punto. ¿Qué dice sobre la iglesia Luis Espinal? Dice: el poder temporal, la intransigencia y el acúmulo de riquezas le han afectado durante siglos. El mundo no puede creer en el espiritualismo y la sinceridad de la iglesia cuando se ve tan apegada a los dólares y a las obras de arte. No puede haber nada más lejano a Cristo que una iglesia instalada entre los poderosos de este mundo. ¿Qué habla Luis Espinal sobre la autocensura? La autocensura es una forma de suicidio intelectual para el periodista y es un proceso de autoesterilización. Es una forma de traición y colaboración con el enemigo. La censura agudiza las contradicciones y la autocensura las disimula. La autocensura da apariencias democráticas a lo que realmente es solo una dictadura. ¿Qué habla Luis Espinal sobre el totalitarismo? Él dice: los que creen que ellos tienen toda la verdad política y solamente ellos la tienen están en un esquema neonazi. Los que usan las palabras sonoras como sustantivos de las ideas o a falta de las ideas iluminadas. Se utilizan solamente los mandatos tajantes y los eslogans acerca del totalitarismo, porque convertir la política en una simple publicidad comercial y patrocinar la histeria colectiva es una táctica neonazi. Los que siguen creyendo en el culto a los jefes y el prestigio de las personalidades políticas están afectados por la tentación neonazi. Es duro lo que dice. Y sinceramente yo me identifico mucho cuando habla del totalitarismo y la política, que hasta ahora seguimos rindiéndole culto a los jefes. Hasta ahora seguimos dándole más prestigio a los políticos que a un buen médico, que a un buen profesor. Y eso es detestable, detestable. Vamos cerrando este programa con el blanco o negro
de lo que hablamos el día de hoy. Comienzo con las señoritas. Mi estimada Marce, ¿qué puede opinar sobre esto? ¿Blanco, negro? Un blanco para Luis Espinal y para todos los luchos, como decía Octavio, hubo muchos Luis Espinales que hicieron revolución y que a través de su vida fueron testimonio vivo de la vida de Cristo, ¿no? Tratar de denunciar las desigualdades, trabajar por la gente con convicción, incursionar de cierta forma en la política. ¿Por qué? Porque creo que la política es innato, todos los seres humanos somos seres políticos, pero asumirlo con responsabilidad, con justicia. Creo que Luis Espinal fue un ejemplo de eso, un blanco para él. Gracias, Marce. Moni, ¿qué puedes opinar al respecto? ¿Blanco, negro? Bueno, sin duda es un blanco para Luis Espinal y su memoria, honrando en este programa su presencia por este mundo. Creo que es un ejemplo de ser humano, ¿no? Una calidad extraordinaria de entrega, de humanidad, de sentimiento por el otro, de empatía, que es exacto lo que tú decías, Misa, que en realidad ya no necesitamos liderazgos desgastantes que además solamente buscan fines propios o particulares como embolsillarse el dinero del pueblo, sino gente que esté ahí mano a mano con la comunidad, con el pueblo, sufriendo y luchando lo que se siente pasar hambre, lo que se siente tener injusticia en el trabajo, en sus vidas. Y es un ejemplo muy grande, nos va a quedar muy alta la vara para poder llegar a ser como él, muy admirable y sin duda acompañado también en aquella época tan triste como la época de la dictadura que hemos vivido, que él ha vivido, acompañado de mujeres valientes como Domitila Barrios de Chungara, que seguramente él también se inspiró en el coraje y en la fortaleza, en la valentía de la mujer boliviana, que está ahí peleando por los derechos desde abajo, desde la base, ¿no? Y que tristemente estos últimos tiempos se ha cortado porque en realidad se ha destruido la organización comunitaria en organizaciones sociales, en agrupaciones de trabajadores, como las vemos ahora tan tergiversadas, una central obrera boliviana siendo dirigida por un partido político y no siendo dirigida por lo que las bases piden, que es estabilidad laboral, seguridad social, mejores condiciones de salud, que en realidad estarían luchando por algo que queremos todos, ¿no? Y se ha perdido. Ojalá podamos recuperar la dignidad de nuestras instituciones y también la dignidad de las personas que nos sirven de guías, ¿no? Y que sin duda alguna Jesús ha sido el guía espiritual más grande que han tenido en este tiempo la comunidad ignaciana, la compañía de Jesús, y que si algunos nos sentimos felices de ser católicos es porque vemos este lado y este ejemplo tan maravilloso que nos han dejado estos seres de luz. Eso, Misa, creo que hoy día no hay un negro, creo que hoy día es blanco y que haya un homenaje justo para lo que fue Luis. Muchas gracias, Moni. Adolfito, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Blanco o negro? Con relación a todo lo que está hablando Mónica, yo le voy a dar un negro hoy día, pero a los de la Central Obrera Boliviana, porque creo que ese fue el trabajo en el cual se luchó, entregaron muchas vidas, y una de las vidas que se entregó en pro de los trabajadores fue la de Luis Espinal. Y que ahora, pues, hombre, se la pasan por donde sea, pero solamente están ahí esperando los centavos que da un partido que ya ni siquiera está en gobierno, pero aún siguen sirviéndolo como si fueran fieles lacayos, arriesgando la vida de aquellos a los cuales están dirigidos a proteger, que esa es la misión de la COP. Esa fue, ¿cómo no recordar, por ejemplo, en esos tiempos a Juan Lechín, que él hablaba por todos, y había un nivel en el cual todo el mundo lo escuchaba, porque se daba el lugar para poder hasta decirle sus cosas al presidente, ¿no? Entonces eran
eran unas cátedras que daba ese dirigente, realmente secretario real de la Central Obrera Boliviana, que esperemos vuelva a eso y no se estén ahí vendiendo por unos cargos o por unos centavos. Y que él, como decía Mónica, o sea, hay cosas más importantes por las cuales luchar. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia y de cuarentena que nos ha fregado a todo el mundo, son los derechos de los trabajadores. Está despidiendo a la gente sin darles ningún espacio a nada, sin darles siquiera la posibilidad de poder reencauzarse en el trabajo, tener beneficios sociales, tener quizás seguro unos 3 meses más. Entonces, creo que la misión real para la cual se han fundado estas organizaciones, por la cual han trabajado muchas personas y para la cual han muerto muchas personas, ya no tiene ningún sentido en este tiempo, y donde más debería tener sentido. En estos 15 años la COP solamente recibió autos y recibió instituciones, recibió edificios, sin exigir que hayan mejores condiciones de salud, mejores condiciones laborales, mejores de jubilación, que a todos nos meten en la bolsa. Entonces, creo que a ellos les va el negro, porque yo voy escuchando todo el trabajo que tuvo Lucho Espinal, lo vemos como un referente, pero junto a él han habido muchos trabajadores que en ese tiempo también han peleado, también han muerto, para que en este siglo XXI, donde todo debería ser diferente, se venden por 30 monedas, y eso, deben ser menos todavía, la tropa de Judas que existen ahí en la. Entonces creo que eso es para ellos lo que va, porque hay mucha gente que nos escucha, que seguro les va a llegar y va a decir, puta, realmente la estamos pelando, ¿no? Y nada, un blanco para el Lucho, porque creo que sus oraciones a quemarropa, tal como se denominan, están llegando todavía, son palabras fuertes, son palabras que nacieron a la luz del arte. A él le gustaba también mucho dibujar, escribir, ver las películas y el estar en medio de la gente. Creo que ha sido algo que ha nacido de la propia vida. Y se los recomiendo, está en internet, búsquenlo, es algo que te puede ayudar para tu diario vivir. Un blanco para nuestro querido Lucho, y adelante, querido Misa. Gracias, Adolfito. Bueno, por primera vez en este programa yo voy a dar mi blanco-negro y voy a dejarle el espacio a Octavio para que cierre el programa. Yo finalmente le doy un blanco a Luis Espinal por toda la obra. Para mí no llego a entender toda la obra que causó, todo lo que hizo, todo lo que revolucionó. Yo creo que en resumen, Luis Espinal fue un verdadero cristiano. Y creo que él puso y hizo lo que dice la Biblia. Y eso creo que es importante y es digno de admirar y digno de seguir. Le doy un negro a lo que decía Adolfo muy sabiamente, que si él viera por lo que luchó, por lo que trabajó, por lo que gastó su vida, para ver a estos tipos o esta clase de tipos vendiéndose por unos cuantos pesos, por unos cuantos cargos, cobardemente, se decepcionaría. Pero él es tan humilde, hubiera sido tan humilde que lo haría de nuevo. Y desgraciadamente tenemos a estos tipos, y por muchos años, a estos cobardes, y también a los políticos, y también a los de la Central Obrera Boliviana, a los de la Central Obrera Departamental, a muchos que están en la dirigencia de sectores sociales, que lo único que quieren es movilizar y no tienen ni un fin. Ahora estamos en un momento donde mucha gente tiene necesidad y a ellos no les importa. Les importa su cargo, les importa su pega y sus políticos. Nada más. Dan vergüenza. Son unos cobardes. Para ellos va el negro. ¿Qué dice Otis? Perdón. Bueno, primero agradecerte por haber dirigido, creo que de manera muy adecuada, el programa. Ha sido bastante sentido y ha sido bastante
yo creo que muy profundo, y así yo creo que con la profundidad que hemos captado nosotros, esperemos que la gente que nos escucha y que nos ve también haya podido entrar en esa misma sintonía. Y bueno, gracias, Misa, ha sido excelente, realmente excelente tema de Lucho Espinal. Padre Pedro Arrupe, cuando asume el generalato de la Compañía de Jesús, dice algo que tiene muchísimo sentido. El Padre Arrupe dice, en el mundo existe gente que muere por hambre y existe gente que muere por colesterol. Nótese tan fuertes esas palabras de Padre Arrupe, y yo creo que la obra, la vida y la misión de Luis Espinal ha sido la comprensión de esto que dijo Padre Pedro Arrupe, es decir, entender que las diferencias, lastimosamente, que por estructura, por sistema, por política, por situación económica, esas diferencias existen, donde unos van a morir por la pobreza, van a morir de hambre, y otros mueren por la opulencia, por el colesterol, por el desmedido y por el mal manejado, y inclusive el tema de la riqueza. Quiero darle mi blanco a Lucho Espinal, porque creo que su vida es un testimonio de que es posible leer y sintonizar los signos de los tiempos, entender qué es lo que en la coyuntura te está pidiendo y exigiendo la vida, y por supuesto la segunda parte. Después de la reflexión viene la acción, que es manos a la obra. Y Lucho Espinal supo ser un contemplativo en la acción. Reflexionó, analizó, meditó, oró y luego dio el siguiente paso, que es actuar. Y le doy el blanco porque creo que es una invitación muy fuerte la que nos deja Luis Espinal en ejercicio propio de la espiritualidad ignaciana, que nos pongamos manos a la obra, pero no manos a la obra vacías, sino que teniendo previamente un ejercicio de oración meditada, reflexionada y con mucho sentido social. Y bueno, entonces, de nuevo, Misa, agradecerte y agradecerles a todos por este, de verdad que Gracias. Precioso y muy significativo programa que hemos tenido hoy día. Y sin duda creo que esta semana ignaciana ha resultado ser magnífica, muy ilustradora, y creo que nos está llenando de mucho sentido a lo que nosotros también estamos haciendo en pos de los demás. Bueno, pues sí, nos vamos el día de hoy. Amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan tenido esa empatía quizá, o hayan estado dentro de lo que hoy hemos hablado. Y bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Para mí, personalmente, es un honor haber hecho este programa, haber rendido tributo, homenaje a un grande que fue Luis Espinal, y me voy feliz, hasta un poquito se me quiebra la voz, porque fue un grande, y realmente ojalá que se pueda hacer aunque sea el 10% de lo que hizo él. Así que muchas gracias a los que llegaron hasta acá, un abrazo a todos, que tengan muy buenas tardes. Los mineros, los maestros, ahora sí, ven, entiendo por qué lucho. Luchos al pueblo, la gente dice, luchos al pueblo, la gente repite, todos siempre estamos unidos, te seguimos esperando aquí. Luchos al pueblo, la gente dice, luchos al pueblo, la gente repite, como siempre estamos unidos, te seguimos esperando. Oye, dicen que a su entierro fueron 80,000 personas. Y seguimos 80,000. Sí. en todo el país, pero en todo el país hubo entierros simbólicos. Toditas las ciudades